Bien. Alguna vez dijimos, lo vamos a repetir, estas son cartas, no fueron escritas así con versículos y capítulos. Los versículos y capítulos fueron añadidos ya posteriormente, siglos posterior a la escritura de estas cartas, y se añadió como una ayuda para poder ubicar las porciones con mayor facilidad. Entonces, nos ayuda por ejemplo, a hacer, digamos, porciones según los temas, cómo se va desarrollando. Así se han establecido los capítulos. A veces los capítulos ayudan respetando la unidad de la idea. A veces esta división de capítulos rompe la unidad de la idea. Entonces uno, como lee así como lo ve, bueno, está bien, pero no piense que son porciones separadas. Esto está escrito de corrido. Entonces las ideas que han sido expuestas en capítulos previos muchas veces son los puntos sobre los que descansan las ideas que van a venir posteriormente. Por ejemplo, el capítulo 5, hablando de capítulos. Gran parte de este capítulo descansa en el capítulo 4. Por ejemplo, tenemos en el 4:7 las vasijas de barro. ¿Se acuerdan que hemos compartido las famosas vasijas de barro? Okay. En el capítulo 4, versículos 13 al 15, tenemos el tema de la resurrección. Vasijas de barro, resurrección. Y en el versículo 18 tenemos este tema de lo visible y lo invisible. Son 3 puntos importantes del capítulo 4 en los que se basan los 10 primeros versículos del capítulo 5. Porque el tema del capítulo 5 tiene que ver con lo que se llama nuestra habitación celestial. Okay, nuestra habitación celestial. Y es importante para Pablo enseñar lo que ahora vamos a concluir. Yo sé, ahí vamos a ver por entero la idea. Para Pablo es importante enseñarle a estas personas lo que corresponde a la condición, mejor dicho, a la redención de nuestra naturaleza. Por ejemplo, les voy a explicar. Los ángeles fueron creados espíritus, ellos no poseen un cuerpo, porque el ámbito en el cual ellos viven y se mueven no es la tierra. Ellos se mueven en ámbitos espirituales, por eso son seres espirituales. Okay. No son visibles al ojo humano. Para que puedan ser visibles al ojo humano, Dios tiene que dar o conceder esa capacidad que es momentánea. Nadie puede vivir viendo ángeles. Si alguna vez alguno de estos varones vieron ángeles, como Pedro, por ejemplo, cuando fue sacado de la cárcel por un ángel, entonces Dios le permitió ver. El ángel pudo haber tomado una forma visible, pero es temporal. Esa no es la naturaleza del ángel. La naturaleza del ángel es espiritual, porque él se mueve en los ámbitos espirituales. Bien. Nosotros nos movemos en los ámbitos espirituales por el espíritu, pero vivimos en el ámbito terrenal. Nosotros nacimos terrenales y vivimos en la tierra. Y para que eso pueda hacerse, nosotros requerimos de un cuerpo terrenal. Entonces, como seres espirituales que somos, porque a imagen y semejanza de Dios fuimos creados, se nos ha concedido o se nos ha otorgado un cuerpo físico. Entonces, el hombre es una unidad en su naturaleza terrenal y espiritual. No lo puede separar. Ciertamente la muerte lo separa, pero eso es una separación temporal. El hombre tiene que volver a ser conformado en esta unidad, cuerpo y espíritu, siempre. Bueno, nosotros nacemos, somos parte espiritual y parte terrenal. Así estamos conformados, esa es la unidad en la creación y así vivimos.
Así nos desarrollamos, así somos, crecemos, hacemos. Y ya cuando llega la parte final de nuestra vida, lo que va a pasar es que va a sobrevenir la separación de estas dos naturalezas, el cuerpo por un lado terrenal y el espíritu por otro lado, porque el cuerpo se va a deteriorar, no va a poder sobrevivir mucho tiempo, porque es un cuerpo débil, es un cuerpo que ha sido afectado por el pecado. Okay. Entonces, una vez que sobreviene la muerte, el cuerpo y el espíritu, alma y espíritu, se separan. Pero como el hombre fue creado como una unidad de cuerpo y espíritu, hay que prever en un futuro la vuelta a unir del cuerpo y el espíritu. Pero como usted sabe, no se puede unir nuevamente el cuerpo que ya se sepultó con el espíritu que ya fue, ya ascendió y está en un estado de gloria. En este momento nuestro espíritu está encerrado en este cuerpo y fíjense cuánta limitación nos genera este cuerpo. Nuestra naturaleza terrenal predomina tremendamente. Nuestros apetitos, nuestra concupiscencia, nuestras pasiones, nuestra mente, nuestros estados emocionales, la salud mental, la salud física. Nuestro espíritu está comprimido, no tiene libertad. Somos más carnales que espirituales. A veces no somos carnales, somos terriblemente carnales, más que espirituales. Pensamos en las cosas de este mundo, estamos atraídos por los placeres, la comodidad, la vida de este mundo, sus valores, su filosofía, todo eso en el ámbito terrenal y carnal. Lo espiritual no, lo espiritual desea esto, vincularse con Dios, su voluntad, su palabra, su realidad, ¿no? Su capacidad, la potencia de Dios, el poder de Dios. Entonces es espiritual. Pero nosotros, con el predominio de la naturaleza terrenal, le damos más énfasis a lo terrenal. Entonces ahí vamos, buscamos al pastor. Pastor, soy muy tentado, pastor. Pastor, caigo, pastor, tropiezo, pastor, me peleé, pastor, no sé qué hacer, pastor, me siento mal. Todos somos así. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Solo que este hombre tuvo que trabajar en minimizar su parte terrenal. Pues Elías era o sea, tú ves a Elías, ¿qué cosa es Elías? Elías era un hombre vestido con una indumentaria tosca, un hombre que no vivía en casa. Claro, a eso no estamos llamados, no le voy a decir, hermano, váyase a vivir bajo el puente. No. Pero tú ves a Juan el Bautista era igual que Elías. Hombres que tuvieron que trabajar la mortificación de su naturaleza física, pero no la puedes destruir. Te es necesario para poder habitar en esta tierra. Entonces nuestro espíritu está constreñido dentro de este vaso, vasija de barro se llama. Es muy débil, muy débil. Y va a llegar un momento cuando la vasija se va a romper, o sea, se va a deteriorar hasta el punto de romperse. Entonces ya no sirve. Estas vasijas, en esos tiempos cuando se rompían, se botaban. Nadie está con su pásame el soldimix que voy a pegar. Pegas el adorno, pegas la cosita, pero tú no pegas, los platos no los pegas. Por ejemplo, si tienes platos de loza que se rompen, ya bótalo. ¿Cierto? Tu taza se rompió, salvo que sea el recuerdo, no sé, es un adorno, ya no es útil en la cocina. Entonces se le rompió el asa, ya bota porque se va a volver a romper, porque ya se rompió, ya se quebró. Así llegará el día cuando nuestro cuerpo se romperá, se quebrará. El vaso de barro se va a romper. Entonces cuando sucede eso, el espíritu queda libre. ¿Ok? Queda libre. Ahora, mire usted, le voy a decir lo que pasa cuando muere uno, para que se anime. Cuando uno muere, muere todo lo carnal y lo terrenal. Mientras que estamos vivos,
Es un trabajo constante el tener que sobreponernos a lo terrenal. Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y nos hace una lista de cosas que para nosotros es normal. Claro, en la vida terrenal y de pecado y débil es normal, pero para el cristiano ya no debe ser normal. El cristiano tiene que batallar y hacer morir eso. Pero cuando la persona muere, ya todo eso muere con el cuerpo. Entonces mi mente carnal y natural muere allí. Y mi espíritu queda libre de esa mente. ¿Por qué cree que David le dice en el salmo que hemos leído, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿No es cierto? ¿Han leído ese salmo? ¿Sí o no? Bueno, ese es David hablándose a sí mismo. Es como que yo diga, ay Ángel, ¿por qué eres tan torpe, Ángel? ¿Por qué mejor? ¿Por qué? O sea, uno se habla a sí mismo no porque está loquito, sino porque entiende que hay como yo y hay como otro yo. El primer yo es el espiritual, el segundo yo es el terrenal. Pablo le llama el cuerpo de muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo la muerte. Es un cuerpo mortal. Entonces, cuando morimos, cuando el vaso se rompe, el espíritu queda libre. Como el espíritu está con el Espíritu Santo, ese espíritu ha ascendido a una realidad de vida eterna, la vida que Dios tiene. Que es muy diferente cuando muere una persona que no es cristiana, porque como su espíritu no tiene al Espíritu Santo, entonces ese solo es un espíritu que va a sufrir tormento, que no va a tener gloria, que no ha alcanzado nada, gracia, no, nada. Es un espíritu que va a sufrir. En cambio, cuando el creyente muere, cuando la vasija se rompe y el espíritu queda libre y está libre de toda esa naturaleza, ya, así no puede vivir. Necesita otra vez el cuerpo, porque recuerde que somos una unidad. Fuimos creados así. Es decir, no vamos a ser angelitos. No, porque nosotros no somos ángeles, somos hombres. Entonces, para la persona que ha fallecido, para el creyente que ha fallecido, viene la promesa de la resurrección. ¿Se rompió la vasija? Dios tiene que recrear una vasija nueva para esa naturaleza nueva espiritual. Ya un cuerpo que sea concordante, que se ajuste a la realidad espiritual del espíritu, que está en gloria. Entonces el cuerpo tiene que ser glorioso. Tiene que ser glorioso. Y Pablo anima que por esa razón uno no debe de aferrarse mucho a lo visible y tiene que ir explorando lo invisible. Es decir, no te amarres mucho a lo terrenal y mejor anda escudriñando lo eterno, que es invisible. ¿No es cierto? Pablo mismo exhorta, me parece que es a los Colosenses, dice, como dice, bueno, más o menos como que eso de tratar de parafrasear los textos es un problema. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo visible, las de la tierra, lo invisible, lo del cielo. ¿Dónde tenemos que poner la mirada? En las del cielo. Claro, en las del cielo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En 2 Corintios, lo que vamos a leer tiene que ver con todo eso. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ok. En la primera carta a los Corintios, ya nosotros hemos pasado por el capítulo 15, el penúltimo capítulo,
El tema central de ese capítulo es la resurrección de los muertos. Tremenda enseñanza. Resurrección de los muertos. O sea, tú vas a los evangelios, Jesús no les enseñó eso a sus discípulos. Jesús se lo enseñó a Pablo. Y Pablo tuvo una visión de eso cuando él fue arrebatado al tercer cielo para ver todas estas cosas, las realidades gloriosas. Nosotros no hemos visto las realidades gloriosas, por eso que nos encantan las realidades materiales. ¿Ah? Imagínate. Bueno, para no desviarme del tema. Entonces, como ya les enseñó a los corintios el tema de la resurrección, ahora Pablo en el capítulo 5 le dice, porque sabemos. Es decir, yo les he enseñado el tema. ¿Cuál tema? El que voy a tocar, que tiene que ver con la resurrección. Estos corintios ya habían sido enseñados, pero con todo sucedía que los hermanos flaqueaban en las cosas que aprendían. Eso es usual en los creyentes, que a nosotros nos enseñan, pero con todo olvidamos, nos retenemos, no entendemos y por lo tanto no le ponemos mucha atención o mucha importancia. Hay que volver a enseñar, pero se les ha enseñado. A los corintios se ve que volverles a enseñar, hacerles recordar las cosas. Por eso Pablo dice, porque sabemos qué. Y va a hablar de la resurrección desde un enfoque, digamos, va a reexplicar el tema de la resurrección usando una figura que es la del tabernáculo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Bien, entonces, la vida venidera, que viene después de que nosotros partamos de esta tierra, como usted sabe, es gloriosa. La vida terrenal no es gloriosa. La vida terrenal está siempre atada a la temporalidad, al deterioro, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza terrenal. Bien. Y esa naturaleza, este cuerpo que Pablo habla acá, lo lleva a la figura de una morada terrestre, básicamente un tabernáculo. ¿Qué cosa es un tabernáculo? ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra tabernáculo? Sencillamente porque tabernáculo es una carpa, es una morada temporal. ¿Okay? Por ejemplo, los judíos viajaban o esta gente viajaba, viajes largos, llevaban sus carpas para acampar donde tengan que acampar. Entonces llegaban a ese sitio y allí instalaban sus carpas. Una vez que terminaba la estadía, levantaban la carpa, el camello y seguían caminando. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo, es decir, una carpa. Pero esa carpa iba a ser el lugar de reunión de Dios y su pueblo. Pero lo hizo tabernáculo porque el pueblo no se iba a quedar en el desierto. No le dijo, ¿ya están en el desierto? Sí, en el Sinaí sí, ya, construyan un templo. No les hizo construir un templo porque si construyen un templo no se lo podrían cargar y llevar hasta donde tenían que ir, que era Canaán. Tenían que tener una residencia de comunión, de relación con Dios, como si fuera un templo, pero lo tenían que hacer movible. Y si era movible, era desmontable. El asunto es que ellos cuando llegan a Canaán, ese tabernáculo ya se deshizo. Tenían que renovar el tabernáculo. Pero cuando llegan a Canaán, en el momento en que viene la etapa de los reyes, David entiende que no está bien que Dios o la relación con Dios sea hecho entre cortinas. Dice, hay que hacerle una casa para Dios, una morada fija para Dios. Ya, esa es la idea que tenemos acá, el tabernáculo y el edificio. Bien, lo que pasa es que nosotros, repito, tenemos una naturaleza muy temporal. Este cuerpo, esta naturaleza es muy temporal, esto se deshace. Los griegos, como esta gente es griega, cuando llega el evangelio y les predica, lo que hace el griego es así:
Viene el Evangelio, entra a su mente, pero choca con todos los conceptos de su cultura, es como nosotros. A ti te predicaron el Evangelio, no sé si tú o alguno de ustedes, te predicaron el Evangelio y tú ¿qué cosa dijiste? No, yo soy católico. Es decir, la palabra llegó a tu mente y tú sacaste tu escudo religioso, no, yo soy católico. Porque ya había en tu cabecita una serie de conceptos, de enseñanzas religiosos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, económicos, científicos, costumbrista, folclórico, esotérico, de todo eso está metido aquí en la cabecita. Entonces, cuando alguien te predica el Evangelio, tiene que atravesar eso. Estos griegos ya tenían conceptos donde consideraban que lo más indigno que tenía un hombre era el cuerpo. Y lo mejor para el hombre era ser liberado del cuerpo. Entonces, la muerte era una especie de escape de esa condición indigna de meter un espíritu dentro de un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es materia y la materia es mala. Para el griego, la materia tenía que ser separada del cuerpo y ser destruida. Y el espíritu debería de ascender en niveles de perfección cada vez más, hasta por fin llegar a la deidad. ¿Y quién le ayuda al espíritu a llegar allá? Le ayudan los seres o entes, ¿no?, que son como los ángeles, siendo el más perfecto de ellos Jesús, el que lo lleva a uno hasta la deidad para que ese espíritu pueda unir. Bueno, cuento chino. Y el cuerpo, el griego dice, no, el cuerpo es de destrucción, el cuerpo olvídate. Entonces, el Evangelio no trae esa enseñanza. El Evangelio trae la enseñanza de que el hombre es una unidad, cuerpo y espíritu. Y que la muerte separa con el propósito de darle a este espíritu un nuevo cuerpo. El griego dice, ¿cómo le vas a dar otra vez un cuerpo al espíritu? Estás cometiendo el mismo error de meter un espíritu en un cuerpo. No, es que este cuerpo ya no es terrenal, este es un cuerpo glorificado, celestial, hecha por Dios. Por eso dice, porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una morada. Es esta morada, una casa hecha de forma celestial para morar en los cielos, hecha por Dios. Y nosotros anhelamos eso. ¿Quiénes de ustedes, por ejemplo, quiénes han tenido un cólico así intenso, pero fuerte, así que los hayan casi llevado al hospital? No son pocos, mire, ¿ve? Los que no, espérense un poquito y le va a tocar. Ya una de esas empanadas lo va a llevar a... Bueno. Me acuerdo que, no sé con qué cosa me dio, como una salmonelosis, creo. A ese restaurante no he vuelto más y ni más voy a entrar. Estuve tan mal, arrojando tanto, que ya era ilógico. O sea, ya no había nada, pero todo salía. Entonces yo estaba prácticamente rato de rodillas, no ante el Señor, sino en el baño, ahí, y mojado así, y por momentos uno dice, mejor me voy contigo, Señor. Por Dios, ¿qué es esto, no? Hay momentos en los que uno ya quisiera realmente dejar este lugar. Hay personas que llevan vidas tan atribuladas y tan desesperadas que para ellos a veces el escape es la autoeliminación, porque ya no encuentran una puerta, una salida, una alternativa. No es la alternativa de Dios que tú mismo resuelvas el tema, ¿no?, quitándote la vida. No, la vida le pertenece a Dios y Dios sabrá en qué momento nos ha de recoger. No hagamos nada.
Pero vienen circunstancias en las que nosotros sentimos que realmente la naturaleza humana es una cosa, pero tan deteriorada que es un germen, una bacteria o un virus nos tiene loco. O todo lo que fuere al ámbito terrenal del cuerpo, que nos lleva a sufrir, ¿no? ¿Algunos de ustedes han tenido un pariente que le hacen diálisis? ¿Es una experiencia bonita la diálisis? ¿Cuántas horas demora una sesión de diálisis? 4 horas, sentado con una máquina que te limpia la sangre, pero es doloroso, me parece, ¿no? A mí me han compartido que es una experiencia para algunos fea. Y deseamos en esos momentos, ya no decimos, ya, Señor, ya hacemos la oración del Señor, ya recógeme, ¿no? ¿Para qué vivir así? ¿Para qué vivir así? Entonces, nosotros entendemos que tenemos una promesa de Dios y tenemos una enseñanza en la que el Señor nos ha garantizado un cuerpo y una naturaleza nueva, eterna. La realidad celestial satura esa naturaleza, es el cuerpo de resurrección. Ahora, el proceso de si son las mismas moléculas de mi cuerpo que están allí en la tierra, en el estado en que esté, esas mismas serán transformadas. Esto es intrascendente. Si son esas o Dios las junta o Dios, entramparse en eso, en los conflictos de que si incineras, entonces no queda nada, entonces el hermanito se va a quedar sin cuerpo. ¿Puedes pensar tú que Dios para resucitar a alguien tenga que depender de que si lo incineraron o no? Entonces Dios dirá, los que no fueron incinerados, vamos a la segunda venida de Cristo, los otros se quedan ahí arriba nomás porque no tienen cuerpo. Eso es una cosa ridícula. Todos vienen. Todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y resucitar significa que han de ser revestidos con un cuerpo. El espíritu y el cuerpo en la misma condición. El griego no podía entender eso porque su forma de pensar basado en su cultura le impedía. Por eso Pablo tiene que volver a enseñar el tema. Versículo 2, por esto también gemimos. Mire usted, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Revestido significa que sobre lo que tienes hay que ponerte otra cosa más. Es como cuando tú vas a salir y dices, ay, está haciendo frío. Entonces sobre la ropa que tienes agarras tu casaca y te pones la casaca. Bien, nosotros ya tenemos una naturaleza, cuando partamos y estemos en el cielo, de una naturaleza espiritual. Estamos como vestidos de lo espiritual y lo glorioso. Bien, ahora hay que ponerle ahí la vestimenta terrenal, pero la vestimenta terrenal no va a ser terrenal como en el pecado, sino terrenal glorificado como el cuerpo de Jesucristo cuando salió de la tumba. Gemimos. Sentimos como un deseo, porque eso es lo que dice, deseando ser revestidos. Tenemos un deseo de esa naturaleza, y más cuando estamos mal, estamos débiles, estamos debilitados, a veces enfermos, padeciendo. ¿Cómo ¿no? Hay personas que dicen, por favor, doctor, si yo entro mal, no me conecten, no quiero nada. A mí no me mantengan semanas ahí y inyectándome, conectándome lleno de tubos y manguera, para nada, porque igual va a sobrevenir. Pero claro, la medicina está obligada a ser aplicada, ya sea ahí, ya sea en tu casa. Si vas a una clínica, ahí te van a tener para sacarte todo el dinero que puedan, sabiendo que la persona se va a ir.
Pero uno, si está consciente y sabe las circunstancias, me voy. Señor, ¿para qué seguir sufriendo? Estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Para qué aferrarme a una vida en la tierra? Yo deseo ser revestido de mi habitación celestial, porque así seré hallado vestido, dice el versículo 3, y no desnudo. Gemir aquí es un término que expresa dolor y desconsuelo. Desear y anhelar. Por el deseo y el anhelo gemimos. Gemimos. Entonces Pablo dice que gemimos al mismo tiempo que deseamos o anhelamos el ser revestidos. Es el intenso anhelo que tenemos, que es la base de nuestro gemido. Entonces, está establecido un día para que eso suceda, el ser revestidos de esa naturaleza gloriosa. En el versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea vestido de lo por la vida. Y eso nos lleva a echarle una miradita a 1 Corintios capítulo 15. Vamos, retrocedamos unas hojas y vamos a 1 Corintios capítulo 15. Aquí se va a citar un texto del Antiguo Testamento. Versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, cuando dice los muertos serán resucitados incorruptibles, es que no es que de la tumba va a salir el hermano glorificado. No, el hermano, como murió, ya el hermano está en la presencia del Señor. Ok. Resucitado significa que al hermano que está en la presencia del Señor se le va a dar el cuerpo con el cual él va a venir con Cristo. Eso se llama la resurrección de los muertos. No vaya a pensar usted que la tierra se va a abrir y van a hacer la mano, pero otra mano así, y el hermano va a salir glorificado. Eso es mucha televisión, mucho zombie, muchos muertos vivientes. No, no es así. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y luego, los que estamos vivos, seremos transformados. Porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción. Lo corruptible es lo mortal, lo incorruptible es lo celestial. El cuerpo es incorruptible. Es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en Isaías 25:8, sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuál es la victoria? El triunfo sobre la muerte, que es algo que nadie ha logrado, solo Jesucristo. Todos los que han muerto, todos han tenido que partir, ir, ya sea a la casa de Dios o ya sea al Seol para esperar la condenación. Pero llegará el día en que cuando se dé la resurrección, entonces la muerte que actuó en la persona, ¿no es cierto?,
separando el cuerpo, pues tiene ese poder, no va a poder más actuar, y los que están vivos no atravesarán por ese momento de morir, no experimentarán la muerte. Entonces la muerte no podrá con ellos, porque ellos en un abrir y cerrar de ojos serán transformados, y eso mortal se vestirá de inmortalidad, y eso corruptible se vestirá de incorruptibilidad, y la persona será transformada en un abrir y cerrar de ojos y será glorificada. O sea, la muerte ya no tendrá más capacidad de herir. Entonces, por eso se cumple la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ese es el triunfo del creyente, pero es el triunfo en Cristo Jesús. Al Señor Jesús lo crucificaron y Él tuvo que atravesar la muerte. Murió en la cruz. Al tercer día resucitó de los muertos. Cuando resucitó de los muertos, Él saca el mismo cuerpo que tenía, no quedó en la tumba, porque no se deshizo, porque no se descompuso, porque no fue deshecho el cuerpo estaba ahí intacto. Entonces, lo que pasa con ese cuerpo es que es transformado y el Señor Jesús se levanta, lleva las marcas de las heridas y así Él atraviesa, se va. Él no necesitaba que el ángel venga y le mueva la piedra. La piedra fue movida para que los discípulos que estaban afuera pudiesen entrar adentro, para que haya evidencia de que el cuerpo no estaba, de que había resurrección. Para eso se apareció el ángel. Y todos los soldados quedaron como muertos, los soldados romanos. Pero el Señor, en su cuerpo glorificado, que ellos reconocieron y que ellos tocaron, y que comieron con Él y que le escucharon hablar y que caminaron con Él varios días más, el Señor tenía capacidades gloriosas, asombrosas. Estaba en varios sitios sin tener que caminar. Entraba a lugares totalmente cerrados. Finalmente ascendió y una nube lo escondió y pasó al estado eterno para ahí esperar hasta la segunda venida de Cristo. Por eso los ángeles le dicen: varones israelitas, varones, ¿qué estáis mirando? A este Jesús que vosotros veis que asciende al cielo, así ha de venir. Solo que en ese momento vendrá con todos resucitados, glorificados. Y la muerte terminó. No tendrá más poder para herir. Vamos a 2 Corintios 5, nos falta la última partecita. Versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Bien. Los que mueren, así su cuerpo sea depositado en la tumba, van a resucitar con un cuerpo glorificado. Los que están en el momento de la segunda venida de Cristo, los que están vivos serán instantáneamente transformados, no experimentarán la muerte ni la tumba. Pablo finaliza diciendo entonces: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Es decir, Dios nos ha preparado para esto, para este evento, ya sea la resurrección o ya sea el arrebatamiento. ¿Ok? El día que tú conociste a Cristo, Cristo te preparó para eso. No puedes eludir ese encuentro glorioso con Cristo. No se puede. Él preparó todo de antemano. ¿Y de qué manera ha preparado? A través de lo que él llama las arras del Espíritu. ¿Qué pasó acá? Pablo nos da a entender esto. Miren ustedes. Cuando una persona compra una propiedad, antes de que se finiquite el contrato
y la toma de la propiedad, la persona hace un pago inicial, ¿no es cierto? Ese es el anticipado. El pago anticipado se llama arras. Entonces, alguien viene y dice, ¿cuánto cuesta su casa? A mi casa cuesta 200,000. Ok, vamos a firmar un contrato, yo le compro la casa. Muy bien, pero ¿cuánto de arras me va a dar? ¿Cuánto desea usted? Yo quiero el 10% de arras. Bueno, ya, $20,000 entonces de arras. Firmamos un contrato de arras, que significa que el señor, si no me paga, si no cumple, yo me quedo con las arras. Pero para el señor significa que la propiedad ya está reservada y es para él, por algo él ha hecho un pago anticipado de arras. Okay. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo, Dios tomó la propiedad de nuestra vida y las arras fue su Espíritu Santo en nosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo, se garantizó totalmente el cumplimiento de todo lo que estaba establecido en el pacto, en el nuevo pacto. Es decir, la justificación, la santificación y la glorificación, está todo garantizado. Todo garantizado. No hay aspecto, no hay punto, no hay promesa dentro de ese pacto que Dios hizo con nosotros que no se va a cumplir. Todo se va a cumplir. La garantía del cumplimiento es el Espíritu Santo de nosotros. Le voy a decir, el Espíritu Santo entró a nosotros para nunca separarse de nosotros. El Espíritu Santo es el que trae la realidad de Dios a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ha de hacer conocer todas las cosas. El Espíritu Santo es el Espíritu santificador. Es el que revela las cosas. El Espíritu Santo es el que fortalece. El Espíritu Santo es el que te guía, el que te inspira. Si así son las arras, imagínate cómo será la redención total y completa. Es decir, la transformación del cristiano va a ser una cosa extraordinaria. ¿Tú crees que vas a comer en el cielo? ¿O vas a tomar agua en el cielo? ¿O vas a dormir en el cielo? ¿Necesitarás casa en el cielo? Porque si necesitas una casa en el cielo, necesitas muebles, ¿no? Vas a tener que amoblar tu casa. ¿Cómo será la vida celestial, la vida eterna, con cuerpo glorificado? Nosotros, en la vida de resurrección, seremos como Jesús. Es decir, no comemos para vivir. Comeremos, pero no para vivir. Porque en ese estado, nuestra vida ya no depende de la comida. Acá sí. Acá ya en este momento yo estoy con hambre. Por Dios. O sea, estaba en mi oficina antes de salir y decía, 1,000 hojas. 1,000 hojas. Pasaban las 1,000 hojas así como el que tiene insomnio y pasan las ovejitas. 1,000 hojas. Quiero una 1,000 hojas. ¡Qué adicción, por Dios! Pues, bueno, ya, que no sean 1,000 hojas, necesitas comer. Entonces te dicen, toma un buen desayuno. Si vas a salir a trabajar, toma un buen desayuno. ¿No es cierto? Que tu almuerzo sea sano, porque queremos una vida sana. Pero en la vida de resurrección ya no hay corrupción, enfermedad, debilidad, no hay muerte, no hay nada. Entonces no necesitas comer, pero vamos a comer. Vamos a comer por comunión, no por necesidad. ¿Vamos a necesitar casas? No las vamos a necesitar, pero vas a tener una morada allá en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. Y tú con la mente natural dices, o sea, si hay, a ver, Jesús dice que va a preparar una morada para cada uno de nosotros. O sea, si hay, como dice Apocalipsis, millones de creyentes, ¿significa que allá en los cielos hay millones de casas? Entonces, la pregunta suena así muy escéptica, ¿no? Si Dios creó millones de ángeles,
¿Tú crees que para él es un problema crear millones de casas? Para mí no es ningún problema. Y tú dirás, pero ¿dónde hay tanto espacio para millones de casas donde vivían millones de creyentes? En los cielos. Porque estamos hablando de lo eterno. Ese es lo complicado de ver lo terrenal y ver lo eterno, ¿no? Ver lo visible y lo invisible. En lo visible todo es limitación, todo es limitación, todo es limitación, todo es limitación. En lo invisible no hay limitación. Entonces, una realidad de cuerpo glorificado para ese ámbito no tiene limitación alguna. Esa es nuestra morada hecha por Dios para que vivamos en comunión con Él por toda la eternidad. ¿Y cómo sé que eso es así? Porque Dios te dio su Espíritu. Y el Espíritu son las arras de ese pacto, de esa compra. Jesucristo nos compró, el precio fue su sangre. Él pagó con su sangre y las arras es el Espíritu Santo. Dios nos dio sus promesas y Él las va a cumplir. Por eso, así seamos torpes, eso no es, muy torpes, muy débiles. Somos empecinados a hacer cosas incorrectas. Deja en las manos del Señor, todos aprenderán, todos serán llevados y todos serán presentados delante de Dios, delante de Él, para dar cuentas de todas las cosas. Entonces, esto nos genera a nosotros certeza, pues. Tenga usted la certeza de que si mañana algo pasa con usted, con un hermano, con otro, conmigo, no se haga problemas. Allá en la casa del Padre nos veremos, esperando la resurrección de nuestros cuerpos, para ser nuevamente revestidos de una naturaleza gloriosa. Eso, repito y finalizo, para los griegos, para estos señores, era muy difícil de aceptar, por cómo ellos creían las cosas. Había que desmantelar un poco toda esa cultura, ¿no? Hay que sacarla para ir implementando las verdades escriturales. De lo contrario, se van a quedar cambiando, porque estos griegos, como vieron el Evangelio, dijeron, bueno, ya, pero aquí vamos a hacerle unos cambios, vamos a cambiar. Entonces ellos empezaron a hacer cambios, empezaron a fusionar, y esa mixtura distorsiona la verdad. Pablo no la aceptó, siguió enseñando lo mismo, siguió enfatizando la misma verdad, porque esa es la verdad que la palabra de Dios enseña. Así mi cabecita lo acepte o no lo acepte, la verdad es la verdad. Y nosotros tenemos que aceptarla, aprenderla y creerla. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta ahí la meditación de esta noche. Oramos entonces.